Hola, ¿cómo están? Ya estaban preguntando por la hora, aquí estamos para una nueva clase de historia. Hola, hola a todos los que están en el chat, bienvenidos a nuestra novena clase de historia ya. Hola, ahí están todos saludando. Hola a todos, ojalá que estén muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana. Y hoy día vamos a ver el legado colonial. Eso nos toca para el día de hoy. Voy a arreglar un poco esto, estoy un poco incómoda. Ya, ahí sí. Entonces, empecemos al tiro con lo que corresponde para el día de hoy. Como les dije entonces, vamos a ver el legado colonial y puntualmente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la relación del Imperio Español con el Reino de Chile. Hola a los que siguen saludando, a los que se están sintonizando. Y el segundo tema va a ser la estructura social y económica durante la colonia. Les digo al tiro que estoy un poquito resfriada, así que de repente se me cansa la voz, así que les pido mil disculpas desde ya, pero vamos a hacer todo lo posible para avanzar bien en la clase, ¿ok? Bien, pero antes de, como siempre, antes de partir con nuestra clase del legado colonial, vamos a ver las preguntas de la clase pasada. Que la clase pasada vimos las culturas indígenas en nuestro territorio y su relación con los españoles. Así que vamos al tiro con las preguntas sobre los temas de la clase pasada. Bien, pregunta número 1 dice así. Antes de iniciarse la conquista, los mapuches se caracterizaban por 1. Constituir una unidad lingüística. 2. Carecer de un poder central. Y 3. Poseer una actividad agrícola y ganadera. Poseer una actividad agrícola y ganadera. Y tenemos A solo 1, B solo 1 y 2, C solo 1 y 3, D solo 2 y 3 y la E que es 1, 2 y 3. Wow, ya están todos, parece que están todos de acuerdo en que es la E, por lo que veo. Carlos también dice la E, Nicolás la E, Javier también dice la E. Bien, parece que están todos de acuerdo. Diego también dice la E en que es la E y tienen toda la razón. La alternativa correcta a la pregunta número 1 es la E. Muy bien. Mira, a ver, hay algunos que están diciendo que es la C, la alternativa 1 y 3. Bien, la alternativa correcta son la 1, la 2 y la 3. Y ustedes, algunos proponen que la 2 no es correcta, que carecer de un poder central. Los mapuches se caracterizaron por ser distintos linajes, grupos de familia, que se organizaban, principalmente se reunían solo, a eso voy, los caciques y ese tipo de organización era principalmente para la guerra. De hecho, como dice Nicolás, al carecer de un poder central, ese fue el mayor impedimento para los españoles, ya que cuando mataban a un toqui o a un líder de los mapuches, inmediatamente existía otro. No fue como el caso, por ejemplo, del Imperio Inca, que al capturar al Inca y destruir un poco a la cabeza de este imperio, les fue más fácil controlar al resto del territorio. Entonces, en esta época, los mapuches, como les digo, se organizaban en linajes, en clanes, y solo se agrupaban, la mayoría de los casos, para la guerra, como defensa militar, que va a ser lo que va a ocurrir con el caso de los españoles. Pero no tenían un poder central, un líder al que se podía destituir y reemplazar fácilmente por parte de los españoles y así dominarlo. Eso no ocurrió. ¿Ok? Entonces, por eso va a dificultar un poco la conquista española y que se sometan. No era un poder centralizado, exactamente, como dicen por ahí. Bien, sigamos entonces. Pregunta número 2. Charán dice, me voy a correr. A la llegada de los españoles, los pueblos prehispánicos de Chile mostraban grandes diferencias en su grado de desarrollo. La causa de dicha diferencia la podemos encontrar en 1. La diversidad climática y ecológica del país. 2. Las diferencias lingüísticas entre los pueblos. 3. La influencia de otras culturas en el norte de Chile. Y tenemos A solo 1, B solo 2, C solo 1 y 3, C solo 1 y 2,
D, solo 1 y 3, y E, 1, 2 y 3. A ver, Javier parece, no está muy seguro que es la C. Jack también dice la E. Hay varios que van por la E. Ah, pero también creen que es la E, ya. Entonces parece que aquí la cosa va por la alternativa E, que es 1, 2 y 3. Otros dicen la C. Bien, aquí parece que hubo confusión y vamos a tener que leer de nuevo la pregunta porque les cuento que la alternativa correcta es la D, 1 y 3. ¿Por qué? Miren, dice, a la llegada de los españoles, los pueblos prehispánicos de Chile mostraban grandes diferencias en su grado de desarrollo. Las causas de dichas diferencias podemos encontrarlas en... La pregunta se refiere a cuáles son las causas de estas diferencias en su grado de desarrollo. ¿Ok? La 1, la diversidad climática y ecológica, sí es una causa de esa diversidad, ya que algunos tuvieron que desarrollar, no sé, por ejemplo, los sistemas de regadío, para otros era más fácil el cultivo, tuvieron que ir adecuándose a distintas características climáticas, ¿ok? Entonces, la 1 es verdadera. La 2, las diferencias lingüísticas entre los pueblos, esa es una diferencia cultural de los pueblos prehispánicos, que es real. Esa diferencia existía. Pero esa no es una causa de que los pueblos tuvieran diferentes grados de desarrollo. Como dice Jack, la lengua es más de un grado cultural. Exactamente. Y no es una causa, o sea, que los pueblos tengan distintos idiomas, no es una causa de que tengan distintos grados de desarrollo. Son dos temas distintos. Entonces la 2 no es correcta. Y la 3, la influencia de otras culturas en el norte de Chile, es real. Porque, por ejemplo, el más notorio es el caso de los incas, ¿ok? Ya no se rían. Entonces, la alternativa correcta es la D, solo 1 y 3. ¿Quedó bien claro? ¿Ok? Por eso tienen que estar atentos a las preguntas, ¿ok? Bien, sigamos, no se distraigan. Con la pregunta número 3, que la estoy tapando casi entera. Y dice, de nuevo, a la llegada de los españoles, los pueblos chilenos presentaban una gran diversidad cultural. Esta se explica principalmente por la variedad de paisajes y sistemas ecológicos en que se desenvolvieron estos pueblos. En relación a estos grupos, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? 1. Los atacameños eran agricultores avanzados. 2. Chonos, alacalufes y changos eran bandas canoeras del extremo austral de Chile. 3. Los pehuenches, chiquillanes y puelches eran cazadores y recolectores del sector andino. Y 4. Mapuches y huilliches eran tribus agrícolas avanzadas a la llegada de los españoles. Entonces tenemos solo 1 y 2, solo 1 y 3, solo 2 y 4, 1 y 4 o 1, 2 y 3. Aquí parece que está más complicada la cosa. Algunos dicen la D, la C, la D. Parece que la que tiene mayor cantidad de votos aquí es la C. La C que es 2 y 4. Algunos dicen la F, o sea, es decir, que no tienen ni idea cuál es la alternativa correcta. Javier dice la C. Bien, les cuento, chiquillos, que la alternativa correcta a la pregunta número 3 es la B. La B, que es 1 y 3. Exactamente, como dice Nicolás, los changos no son del extremo sur. Ahí están como las triquiñuelas de las preguntas, ustedes tienen que tener cuidado. Entonces, como les iba diciendo, sí, aunque ustedes no lo crean, la alternativa correcta es la B, 1 y 3. Los atacameños eran agricultores avanzados, principalmente por el sistema de regadío que tenían en el norte. 2, la 2 es falsa, ya que los changos no son del extremo austral de nuestro país, sino que son de la zona norte. La 3 es verdadera, los pehuenches, chiquillanes y puelches eran cazadores recolectores del sector andino, es decir, más pegados más hacia la cordillera, no relacionados con la costa ni con el mar, sino que a la cordillera de los Andes, eso es verdad.
Y la 4, mapuches y huilliches eran tribus agrícolas avanzadas a la llegada de los españoles. Esa no es verdadera, si bien eran tribus agrícolas. La respuesta era la B. La B, que es 1 y 3. ¿Ok? Sé que este tema de los pueblos da para confusión, pero puede salir una de estas preguntas en la prueba y uno nunca sabe, hay que estar preparado. ¿Por qué la 4 no? Eso iba a explicar. Mapuches y huilliches eran tribus agrícolas avanzadas a la llegada de los españoles. Cuando uno habla de tribus o grupos indígenas avanzados, es que tienen cierto grado y avance en la civilización. ¿Ok? Y se dice que los mapuches y los huilliches, en general los pueblos de esta zona, no era así, sino que más bien tenían una organización básica, no como la que se puede comparar de repente con los aymara o bueno, con los aztecas, incas y mayas. Claramente ellos eran una civilización mucho más avanzada. Pero se habla que su organización fue mucho más básica. Tenían ritos culturales, un idioma y se agrupaban en clanes, ¿ok? Pero no es que tuvieran una civilización ni una organización como cultural más avanzada a la llegada de los españoles. De hecho, se organizaron mucho más después de la llegada de los españoles, ¿ok? Y como les digo, si bien sí eran tribus agrícolas, pero una agricultura básica y de subsistencia, ¿ok? Perfecto. Entonces, pregunta número 4 dice: la conquista de Chile se prolongó más de lo habitual. Esto se debió fundamentalmente a 1. La geografía del territorio araucano. 2. La falta de gobierno central de los araucanos. Y 3. La falta de recursos y hombres debido a la gran extensión que abarcó el territorio por conquistar. Y tenemos solo 1, solo 2, solo 1 y 3, solo 1 y 2, o la alternativa E, que es 1, 2 y 3. ¿Cuál es la alternativa a la pregunta número 4? Aquí casi todos van por la E, algunos van por la B. Parece que Carlos no está muy seguro. Bien, otros la C, la B. Aquí parece que está más dispersa la votación, como se puede decir. Estamos hablando de por qué se prolongó más de lo habitual la conquista de nuestro territorio, del territorio chileno. Bien, la respuesta a la pregunta número 4 es la E, 1, 2 y 3. 1, ¿por qué la 1? La geografía del territorio araucano, principalmente porque los araucanos, los mapuches, como se les quiera denominar, supieron utilizar la geografía como ellos la conocían a su favor. ¿Ok? Entonces, no necesariamente quiere decir que el sur de nuestro país tenga una geografía complicada. No necesariamente eso. Pero sí que los araucanos supieron utilizar la geografía y, como les digo, ir utilizando la geografía a su favor, ya que la conocían, entonces así ir ganando batallas en contra de los españoles. Después la 2, la falta de gobierno central de los araucanos, lo vimos en hace 2 preguntas pasadas, que justamente como los araucanos no tenían un gobierno central, no era tan fácil dominarlos, no era llegar y matar al líder y como que se controlaba el resto de la población. Como no tenían un gobierno central, eso no se podía hacer, como fue en el caso de los incas. Y 3, la falta de recursos y hombres debido a la gran extensión que abarcó el territorio por conquistar. Eso también es verdad. Porque recuerden, como alguien decía por ahí en el chat, que ya se me fue, que las condiciones, primero el ejército de Chile no era un ejército permanente ni entrenado como tal, sino que eran los mismos encomenderos quienes se agrupaban y formaban un ejército. Entonces como que no tenían entrenamiento ni nada por el estilo. Y también la falta de recursos. Recuérdense que vimos principalmente con Alonso de Rivera, que él pidió a la corona mandar el real situado, que era dinero para poder desarrollar y llevar a cabo un mejor ejército y una mejor batalla contra los indígenas. Pero antes de eso, las condiciones no eran muy buenas. ¿Ok? Acuérdense. Entonces, que las 3 van a ser entonces verdaderas. La alternativa correcta es la E, 1, 2 y 3.
¿Les quedó clarito? ¿Alguna duda con respecto a esta pregunta? El ejército permanente en Chile va a ser cerca del 1600, a inicios del 1600, y la imagen, ¿quién va a empezar a desarrollar la idea de un ejército permanente? Va a ser el gobernador Alonso de Rivera. ¿Okay? Tanto la idea de tener un ejército permanente como de tener recursos que sean puntualmente para el ejército, que va a ser el real situado, que va a llegar desde el virreinato del Perú, ayuda económica, que ahí con eso le van a pagar un sueldo a los soldados. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta número 5, dice: en el año 1612, el padre Luis de Valdivia logró instaurar en Chile lo que se conoció como la guerra defensiva. Esta consistía en A. No atacar a los indios y mandar tras la frontera, solo a religiosos que los adoctrinaran. B. Reducir a los indios por la fuerza, sin darlos en encomienda a los españoles. C. Renunciar a toda intervención en territorio de los indios no pacificados. D. Construir fuertes en territorio araucano con el fin de estudiar el comportamiento de estos. Y E. Destruir los sembrados y rucas de los indígenas sin hacerles la guerra ni tomar prisioneros. A ver, aquí parece que todos votan por la A. Javier nos cuenta que a algunos religiosos los mataron. Eso es verdad, por eso la guerra defensiva finalmente no se siguió, porque algunos de los misioneros que cruzaron la frontera, es verdad, murieron y por eso fue ineficaz. Bien. Estamos todos de acuerdo, parece que la alternativa correcta, la pregunta número 5, es la A. La idea era no atacar a los indios y mandar tras las fronteras solo a religiosos que los adoctrinaran y que ellos quisieran formar parte un poco de este sistema cultural por iniciativa propia, por este adoctrinamiento y no por la guerra. Muy bien, parece que eso quedó clarito. Pasemos al tiro entonces a la pregunta número 6, ¿qué dice? En 1641 se reúnen en Quilín por primera vez cientos de jefes indígenas con el gobernador Francisco López de Zúñiga para intercambiar presentes y firmar acuerdos. Estas asambleas reciben el nombre de A. Capitulación, B. Juntas, C. Parlamento, D. Agrupación, E. Campeadas. Veamos qué dicen aquí. La C, dice Nicolás, bien. Javier también, parece que todos están de acuerdo. Ignacio también dice la C, Diego también. Bien, les cuento que estará en lo correcto. La alternativa a la pregunta 6 es la C, los parlamentos, que también se le conoce como la última etapa de la guerra de Arauco, cuando ya los enfrentamientos militares, o sea, bélicos entre ambos bandos, van bajando considerablemente su número, la cantidad, y se van haciendo estas especies de reuniones entre los líderes en que, bueno, se intercambian presentes, se firman acuerdos, de ahí a que se cumplan o no es otro tema, comen, bueno, se relacionan, ¿ok? Son conocidos como los parlamentos. Muy bien. Entonces la alternativa es la C. Y ahora pasamos entonces a la pregunta número 7. La pregunta número 7 y última pregunta, ¿qué dice? El proceso de mestizaje entre españoles e indígenas se desarrolló en Chile durante la conquista y la colonia. Entre los factores que facilitaron este proceso se pueden mencionar: 1. La composición de la hueste conquistadora. 2. La rápida incorporación de los territorios al norte del río Biobío. Y 3. El aumento de la intensidad de la guerra de Arauco en el siglo XVIII. Tenemos A, solo 2, B, solo 1 y 2, C, solo 1 y 3, D, solo 2 y 3, y la E, que es 1, 2 y 3. ¿Cuál es la alternativa correcta? La pregunta número 7. Algunos dicen la D, otros la B. Aquí están preguntando sobre los factores que facilitaron el proceso de mestizaje. Principalmente estamos hablando entre españoles e indígenas. Aquí parece que está más dispersa la votación. Algunos dicen la C también. Bien. La E, la D. La composición de la hueste se refiere al grupo, quienes iban en esta hueste de conquista, quienes iban con el conquistador, quienes formaban parte de este grupo que llegó en este caso, a Chile a conquistar el territorio. ¿Quiénes formaban parte de este grupo?
¿Qué personas habían además del conquistador? Habían sacerdotes, habían grupos de indios también, habían escribanos, habían cronistas que relataban todo lo que veían. A eso se refiere con la composición de la hueste de conquista. Bien, les digo que la respuesta a la pregunta número 7 es la alternativa B, solo 1 y 2. Veamos por qué. Nos están preguntando sobre los factores que facilitaron el proceso de mestizaje. La 1, que es la composición de la hueste conquistadora, es verdadera. ¿Por qué? Porque la hueste conquistadora, deben saberlo ustedes, venían principalmente puros hombres. Entonces, obviamente, eso facilitó el proceso de conquista, ya que los españoles, que formaban parte de esta hueste, que eran hombres, se relacionaron con las mujeres indígenas y obviamente es como la primera etapa del mestizaje. Ahí nacieron los primeros mestizos durante ese periodo. Entonces, la composición de la hueste de conquista, la 1 es verdadera. Después, la 2, la rápida incorporación de los territorios al norte del Biobío, también es real, ya que al norte del Biobío, como tuvieron menos conflictos con los indígenas, la relación entre españoles e indígenas se pudo dar de mejor manera. Entonces, obviamente, como las relaciones eran mejor, obviamente con los mapuches que estaban al sur, en ese sector, de hecho la zona central de nuestro país, es donde se desarrolló con mayor intensidad y hubo un mayor número de mestizos. Entonces también es verdadera la segunda opción. Y la tercera, el aumento de la intensidad de la guerra de Arauco en el siglo XVIII, eso no influye de ningún modo a el proceso de mestizaje. De hecho, el hecho, valga la redundancia, de que existiera una guerra permanente con los araucanos o mapuches, no facilitaba el proceso de mestizaje, ya que en constante conflicto era un poco difícil que se pudieran mantenerse relaciones y pudieran convivir indígenas con españoles. En cambio, en las dos anteriores, sí. ¿Ok? Así que la respuesta correcta a la 7 es la B, 1 y 2. ¿Quedó clarito? ¿Alguna duda con respecto a esta pregunta o a las anteriores? Bien, entonces pasemos al tiro a lo que nos convoca el día de hoy, a la clase del día de hoy sobre, recuerden, el legado colonial. Veamos entonces. El objetivo de la clase de hoy entonces va a ser caracterizar los principales rasgos del periodo colonial, su estructura organizacional, económica y social. ¿Ok? Eso vamos a ver. Sí, Nicolás, aunque no lo creas, ya se fueron 30 minutos, pero creo que es súper importante que hagamos el tema de las preguntas para ir aclarando dudas y ir viendo los contenidos de la clase pasada. Así que vamos a tener que avanzar rápido, parece, la clase de hoy. Bien, vayamos rapidito. Tenemos, antes, se me cambió. Ya, ahora sí. Bien, miren, para que entiendan. De acuerdo con la tradición española en esos tiempos, el Estado se consideraba integrado por dos elementos principales. Por un lado estaba la corona, o el rey, y por otro lado estaba la comunidad o el pueblo. Entonces, el Estado estaba formado por estos dos grupos, la corona, el rey y el pueblo, toda la comunidad, ¿ok? Y la doctrina, que en esos años, en la doctrina en la que se basaba un poco el sistema en España, daba relieve e importancia, afirmaba que el poder, no sé si ustedes se acuerdan, emanaba de Dios y descendía a la comunidad. ¿Okay? Desde Dios, mediante el rey recibía el poder, como esta gracia divina venía desde Dios y emanaba el rey. Entonces, vamos a ver que, no sé si ustedes se acuerdan, pero el Papa fue quien donó, justamente por esta idea de que es Dios que le entrega poder a los reyes. El Papa Alejandro VI fue quien dio las tierras de América a la corona de Castilla, en la bula Inter Caetera, eso lo vimos en otras clases. Entonces,
lo importante de esto es que el Papa le dio a, exacto, Alejandro VI, como muy bien dice Nicolás. El Papa, con esta bula, le entregó las tierras americanas al rey, no al pueblo español. Acuérdense esta clara diferencia entre quienes formaban el Estado. Por un lado estaba la corona y por otro lado estaba el pueblo. Y en esta bula, el Papa le entrega los territorios al rey español, no al pueblo. Entonces las Indias van a mantener una personalidad propia y constituyeron una entidad política distinta a España, distinta a la metrópoli. Entonces, el nexo que tenían en común era este rey. O sea, el rey de España era el mismo que gobernaba en las Indias, obviamente. Entonces, las Indias se consideraban así, no colonias, nosotros utilizamos el término colonia, pero la verdad es que tenían la categoría de reinos o provincias. Por eso el territorio de Chile va a ser conocido como el Reino de Chile. Y vamos a estar ligados a España por esta unidad que nos daba el rey, la persona del rey, a quien pertenecían estos territorios, ¿ok? Entonces, como consecuencia de esto, América no dependía de las autoridades locales de España. Y esto, acuérdense, cuando empecemos a avanzar en las siguientes clases, va a ser muy importante cuando veamos el proceso de independencia. Bueno, pero hoy día, entonces tenemos que América no dependía de las autoridades locales de España, sino que estaba regida por un sistema administrativo especial, puntualmente un sistema dedicado a América, que dependía obviamente directamente del rey. Y estos órganos administrativos eran de dos clases: metropolitanos, es decir, que estaban en la metrópoli, en España, y territoriales, es decir, que estaban en América. Están preguntando por ahí si Chile no era una capitanía. Toda la razón, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver que Chile va a ser también una capitanía, una gobernación y una capitanía general. Y vamos a ver qué significa que sea una capitanía, ¿ok? Como dice Nicolás, la división de capitanía general era más bien una división militar, y fue justamente por la amenaza de los indígenas. Muy bien, pero sigamos con lo que les iba diciendo. Entonces, por esta razón, América va a tener entonces un sistema administrativo especial con órganos administrativos que van a estar en España y otros que van a estar en América. Entonces, después de la conquista y durante la colonización, el territorio americano obviamente va a cambiar su forma de organizarse a la que tenían los indígenas y va a tener que adecuarse a la implantada por los españoles. Y vamos a tener, esta imposición de estas nuevas instituciones va a hacer que poco a poco América vaya teniendo una homogeneidad política, ya que todo el territorio se va a ir administrando y organizando bajo estas instituciones traídas y creadas desde España. Bien. Entonces, como ya les dije, era fácil identificar básicamente dos grupos de instituciones: las que estaban en España y cuya labor era hacer una prolongación de la autoridad del rey, del monarca, y también estaban aquellas que se ubicaban en América, cuya función era a representar al rey en América y velar, obviamente, por el cumplimiento de todas las leyes y todos los dictámenes que se hicieran. Y tenemos entonces los órganos y las instituciones que estaban en España, en la metrópoli, eran el Real y Supremo Consejo de Indias, más conocido como el Consejo de Indias, y la Casa de Contratación. Estos dos. La Casa de Contratación fue creada por los Reyes Católicos a inicios del 1500, en 1503, que tenía sede en Sevilla y después se fue a la ciudad de Cádiz. Pero lo importante era que se cargaba de los asuntos de comercio y de transporte de mercancías entre la metrópoli y las colonias. Entonces, sus labores eran más bien ligadas al comercio y también al cobro de impuestos. Entonces, su función era mantener el monopolio comercial, que lo vamos a ver más adelante, es decir, el derecho exclusivo de España de comerciar con las colonias. Tenía que vigilar ese monopolio comercial. Por ejemplo, tenía el control de todo el tráfico comercial de las flotas de los galeones que viajaban entre España y América, el registro de todos los que venían a América. Tenía, además era un tribunal de comercio y se encargaba en muchos casos también de cobrar los impuestos.
Entonces, lo más importante entonces es que la casa de contratación tenía más bien un carácter comercial, de organizar el sistema comercial entre España y las Américas. Y por otro lado, la otra institución que estaba en España era el Consejo de Indias, que fue creada en 1524 y tenía sede en la ciudad de Madrid. Este consejo va a ser el principal organismo asesor del rey en la redacción de las leyes y todas las ordenanzas que debían hacerse para América. Presentaba los acuerdos, todas las resoluciones, y el rey era quien las rechazaba o las aprobaba. Se podía decir que era como una especie de ministro, era una especie de ministro del rey, quien lo ayudaba y lo aconsejaba en términos de las Américas para que él después para que el rey posteriormente tomara las decisiones. Por ejemplo, resolvía asuntos en las Indias, en América, tanto judiciales, legislativos y ejecutivos también. Por ejemplo, ejecutivos, ¿qué hacía el Consejo de Indias? Le proponía al rey nombres de personas que podían ocupar los cargos más importantes en América, como los cargos de virrey, de gobernador. Entonces después el rey, entre esas opciones que le daba el Consejo de Indias, nombraba dichos cargos. También en el aspecto legislativo, por ejemplo, elaboraba para América las cédulas reales, los documentos normativos, las ordenanzas, todas esas cosas. Y en el ámbito judicial era una especie de árbitro entre los conflictos que podían darse en América, y era para los particulares, para los conflictos de los civiles más bien, era como la última instancia donde apelar. ¿Ok? Si nadie resolvía el conflicto, el Consejo de Indias era como el Tribunal Supremo, la última instancia donde apelar en problemas judiciales. ¿Ok? Y por otro lado, en verde, tenemos a los organismos que estaban ubicados en América. Vamos a ver que a medida que se fue organizando el asentamiento, la creación de ciudades en el territorio americano, se fueron fundando instituciones similares a las que existían en España. Entonces, entre 1565 y 1575, este sistema estaba, ya se había organizado completamente en América y de hecho varió muy poco durante los siglos coloniales. Las principales autoridades y organismos que estaban en América son el virrey, la Real Audiencia, el gobernador o capitán general también y el cabildo. El virrey, como se imaginarán, es el representante del rey en cada uno de los virreinatos y poseía atribuciones equivalentes a las que tenía el rey, pero obviamente solo en América, y estaba sometido al Consejo de Indias. Los primeros virreinatos se establecieron en los territorios donde la población indígena era obviamente más abundante, como el de Nueva España y el de Perú, y después vamos a ver que se van a crear el de Granada y el del Río de la Plata. Por otro lado, la Real Audiencia era el tribunal que ejercía funciones principalmente judiciales. Acuérdense que estaba ubicado en América. Y actuaba como consejo consultivo del gobernador o del virrey, también podía ser. La primera Real Audiencia fue creada en Santo Domingo y en Chile se creó 2 veces. Primero estuvo en Concepción y después va a estar ubicada en Santiago. Entonces, lo importante es que la Real Audiencia va a ser el tribunal que tenía funciones judiciales. Y era una especie de consejo consultivo de quien gobernaba, o sea, del gobernador o del virrey, dependiendo del territorio. El gobernador era un funcionario civil que tenía atribuciones ejecutivas y administrativas y también judiciales. Y era quien presidía la Real Audiencia, obviamente de la gobernación. Pero como ya algunos habían preguntado antes, en aquellos lugares donde la resistencia indígena fue permanente e importante, el gobernador además tenía el título de capitán general del ejército y la gobernación entonces también se transformaba en una capitanía general. El gobernador entonces tenía atribuciones de repartir encomiendas y tierras, y el capitán general además se encargaba de dirigir el ejército en sus campañas contra la población indígena sublevada en el territorio. Por eso Chile va a ser una gobernación y al mismo tiempo una capitanía general, ya que
Recuerden que las capitanías generales son una división administrativa militar. ¿Ok? Y tenemos que el cabildo era la institución que representaba a los habitantes de la ciudad. Era una especie, era como podríamos decir, el gobierno municipal que existía en Europa, que se reprodujo en América y que representaba a la comunidad y defendía sus intereses y que también cumplía funciones de administración y gobierno de las ciudades, como ocuparse del aseo, por ejemplo, de las obras públicas, el cuidado de la salud pública, abastecimiento de alimentos, el control de los precios, ejercer el control, por ejemplo, sobre el agua de riego, las exportaciones, los excedentes, todas esas cosas eran labores del cabildo. El cabildo puntualmente de Santiago se creó el 7 de marzo de 1541, el mismo año de la fundación de la ciudad. Estaba integrado por 2 alcaldes, también tenía jueces y para ser miembro del cabildo era necesario ser a lo que se conocía como vecino de la ciudad. Es decir, tener una propiedad en la ciudad, tener una casa en la ciudad. Y quien formara parte y fuera miembro del cabildo era una labor gratuita, no se pagaba. Y en esta institución vamos a ver que hidalgos, vecinos y conquistadores tenían derecho a manifestar sus opiniones y necesidades, al ser una organización de los vecinos que velaba por los intereses de los vecinos. Vamos a ver que, de hecho, a veces, en algunos casos, los cabildos van a intervenir en la designación de un gobernador o en la deposición de alguna autoridad, como ocurrió, por ejemplo, en Concepción, cuando se destituyó al gobernador Antonio de Acuña y Cabrera. Entonces, en cierto sentido, igual algo de poder tenían los cabildos, pero lo importante es que quienes pertenecían al cabildo eran quienes, como ya les dije, quienes tenían una propiedad en la ciudad y era una expresión aristocrática dentro de este orden, porque obviamente quienes tenían propiedades eran quienes tenían mercedes de tierra, las familias más acaudaladas y aristocráticas. Entonces ellos van a ser quienes van a poder participar del cabildo y obviamente dar su opinión dentro del mismo. Bien, dentro de lo que respecta a la organización territorial, o sea, del territorio en América, como ya vimos, estaban organizadas en numerosas divisiones. Había distintos tipos de divisiones a cargo de distintos funcionarios que actuaban siempre en nombre del rey. Pero lo que va a pasar es que en muchos casos estas divisiones se van a superponer, ya que obviamente existían distintos criterios para las distintas divisiones. Por ejemplo, está el criterio político, el criterio militar, el criterio económico, el criterio judicial, etc. Entonces, cada una de las autoridades, dependiendo del criterio, ejercía sus propias atribuciones en su jurisdicción, pero muchas veces estas divisiones se superponían. Por ejemplo, en algunos casos, una misma persona recibía 2 cargos, como va a ser el de gobernador y capitán general, como vimos en el caso de Chile. Entonces, como les iba diciendo, hay distintas maneras de dividir el territorio. Por ejemplo, en lo económico van a existir distritos de hacienda, que es como lo menos conocido. Como vimos en el ámbito militar, van a estar divididas las zonas en capitanías generales. En el ámbito político van a existir los virreinatos, las gobernaciones, las ciudades. Y en el ámbito judicial van a estar la Real Audiencia, los distritos de audiencia, los tribunales de la Real Audiencia, etc. Un ejemplo va a ser, como ya les dije, el caso de Chile, que era al mismo tiempo una gobernación, una capitanía general, al mismo tiempo pertenecía al virreinato del Perú, es decir, debía seguir las órdenes del virrey del Perú, y al mismo tiempo tenía en su territorio existía la Real Audiencia, que como les dije durante un periodo estuvo en Concepción, posteriormente se trasladó a Santiago. Entonces existían distintos órganos con distintas atribuciones dependiendo del tema, a los que en el caso de Chile debíamos, la población y las autoridades debían hacerles caso en los distintos ámbitos. Y aquí tenemos las divisiones en los virreinatos,
donde está el virreinato del Perú, al que pertenecía a Chile, que va a ser para nosotros obviamente el más importante, el de Nueva España, y los que se crearon durante el siglo XVIII, que va a ser el de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Bien, como les iba diciendo, el caso de Chile es un ejemplo para demostrar cómo se superponían estas distintas divisiones. Y el gobernador en Chile era la máxima autoridad y duraba en su cargo entre 3 y 5 años, más o menos. Pero obviamente, como ya les dije, por las condiciones del territorio debía asumir también el mando de las fuerzas militares y tenía el título de capitán general. En el siglo XVII, los gobernadores en Chile se caracterizaron por su falta de competencia administrativa, pero esto cambió durante el siglo XVIII, cuando llegaron la dinastía de los Borbones y organizaron nuevamente el territorio en América. Y en esta época los gobernadores van a destacar por su capacidad de plasmar las políticas ilustradas que impulsaban los Borbones, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El primer cabildo en Chile fue fundado en Santiago, el mismo año de la fundación de la capital. Con el tiempo se va a transformar en la institución que representó por excelencia los intereses de los criollos, los cuales a través del cabildo pudieron elevar peticiones a la autoridad, solicitudes, expresar su desacuerdo, etc. Bien. Como les dije, muy importante va a ser lo que estaba pasando en España y cómo esto repercutió en América. Tenemos que en América el principal, durante el periodo de conquista y colonia, Carlos V va a ser el principal representante de la dinastía que se conoce como la dinastía de los Austria o de los Habsburgo. ¿Por qué se conocen así? Porque son descendientes en la corona española, se va a relacionar con esta dinastía austriaca del Sacro Imperio Romano Germano y obviamente van a pasar a gobernar también el territorio español. Por eso es Carlos V de Alemania, primero de España. ¿Ok? Entonces, y posteriormente va a estar su hijo, Felipe II, que ambos van a encarnar el periodo de apogeo español al disponer de cuantosas riquezas, obviamente, que llegaban de América, y al continuar también ellos el proceso de unificación que habían llevado a cabo los reyes católicos. No sé si se acuerdan. Sin embargo, tuvieron que gastar una gran cantidad de recursos, de dinero, obviamente en solventar todos los conflictos bélicos, en solventar los conflictos diplomáticos también con las otras naciones europeas y obviamente también por los gastos propios de sus cortes, que eran sumamente suntuosas y costosas. Entonces, en este contexto, esta dinastía no hizo las transformaciones económicas que demandaba el periodo. A diferencia de otros países europeos, entonces España va a seguir ligada a una economía más bien rural, sin desarrollar los ámbitos mercantiles y mucho menos la industria. O sea, va a estar un poco estancada España, a pesar de los progresos y las ganancias económicas que les traía América. Y en el ámbito político se implantaron prácticas más bien arbitrarias y que eran ineficaces, lo que llevó a que perdieran ciertos territorios y también a que el control sobre las colonias americanas se debilitara. Entonces, por estas razones, la decadencia de España se dice que no se pudo evitar. Después van a haber un par de reyes más, va a estar Felipe III y Felipe IV, pero lo importante es que el último representante de los Habsburgo va a ser Carlos II, que va a fallecer en 1700 sin dejar sucesor. Entonces va a ser designado heredero su sobrino, Felipe V, también conocido como Felipe d'Anjou, que es de origen francés. Entonces ahí la dinastía cambia y ya no están los Habsburgo, sino que llega una nueva casa dinástica a España conocida como la de los Borbones, que de hecho es la que existe hasta la actualidad. Y esta dinastía va a impulsar una serie de cambios que tenían por objetivo entonces superar esta crisis tanto económica como política en la que estaba, en el caso que nos importa a nosotros, afectaba a América.
Entonces los Borbones se van a rodear de eficientes ministros con nuevas ideas, nuevos métodos de gobierno relacionados con los postulados de la emergente Ilustración. De hecho, Carlos III, que va a ser como el monarca más sobresaliente de esta dinastía, uno de los más importantes, encarnó los principios de lo que se conoce como el despotismo ilustrado. Y bajo su reinado se van a aplicar grandes reformas políticas, económicas y también sociales, que impactaron obviamente en España, pero también en América. Entonces, estas transformaciones, de todas maneras, no lograron revertir este proceso de decadencia española, la que obviamente se va a ver agravado a comienzos del siglo XIX, con, que lo vamos a ver en otras clases, con la invasión napoleónica, las guerras de independencia, etc. Entonces tenemos que durante el periodo de la colonia van a estar la dinastía de los Habsburgo y la dinastía de los Borbones. La primera tiene su origen en el Sacro Imperio Romano, la segunda es francesa. La dinastía de los Habsburgo se caracteriza por tener un régimen político que es el absolutismo real, es decir, un régimen en que todos los poderes se hallaban bajo la autoridad del rey, mientras que la de los Borbones se caracterizaba más por el despotismo ilustrado. ¿Qué es esto? Es una variante del absolutismo real, pero que incorpora las ideas de desarrollo científico, material, del uso de la razón, para mejorar lo que se dice, para mejorar la vida del pueblo. ¿Ok? Entonces, obviamente esto que estaba pasando en España va a influir fuertemente también en América y vamos a ver que la administración en América durante la dinastía de los Habsburgo va a ser menos eficiente y vamos a ver en un ratito más que la dinastía de los Borbones va a venir a aplicar reformas para cambiar un poco esta situación. ¿Qué pasa? Vamos a ver un poco el ámbito económico durante la colonia. Durante estos años, España, al igual que los otros países europeos de la época, aplicó en América una política que se conoce como mercantilismo, una política mercantilista. ¿Qué se refiere con esto? El mercantilismo es una doctrina que considera que la riqueza de los países depende de la cantidad de dinero y de metales preciosos que tiene. Entonces, obviamente, el principal mecanismo para incrementar y acumular los metales preciosos es el comercio. Entonces, se va a estimular la exportación, es decir, la venta al extranjero, lo que significaba la entrada de dinero para poder acumularlo, y se van a limitar las importaciones, es decir, las compras al extranjero, para no gastar este dinero y poder acumularlo. Entonces se evitaba así la salida de dinero, como les dije. Es, por lo tanto, entonces esta una política de carácter proteccionista y pretende alcanzar una balanza comercial favorable, es decir, mucha venta, poco gasto. Y en la práctica, para las colonias americanas, esto se va a significar el establecimiento de un rígido monopolio comercial. Los países americanos, ¿por qué monopolio comercial? Porque a España no le convenía que nosotros comercializáramos y le compráramos productos a otras naciones, ya que obviamente lo que ellos necesitaban era que nosotros les compráramos a sus productores, a los productores españoles, para así poder acumular dinero y llevar a cabo esta política mercantilista. Entonces, los países americanos solo podían comerciar con España. Y este comercio debía efectuarse solo a través de un puerto español, Sevilla, y después Cádiz. Estaba bien controlado entonces el monopolio. Las colonias entonces proporcionaban metales preciosos, materias primas y adquiríamos productos manufacturados españoles. Entonces, ya desde esos años nosotros podemos ver que América Latina se va a conformar como un territorio que va a exportar materias primas e importar bienes manufacturados. Entonces, América va a ser entonces una importante fuente de riqueza para los españoles y para asegurar esa dependencia es que se va a basar entonces el sistema comercial en este monopolio. Este monopolio entonces se va a expresar en la prohibición de comerciar con otras naciones, se van a controlar los puertos de salida y de llegada, se va a restringir el desarrollo industrial, justamente a España no le convenía que América comenzara a desarrollar la industria.
Para controlar un poco este transporte de mercancías entre América y la metrópoli, se va a establecer lo que se conoce como el régimen de flotas, que eran un conjunto de naves que estaban controladas por la casa de contratación y solo podían utilizar el puerto de Sevilla en España y en América los puertos de Veracruz, de Cartagena y de Portobelo. Entonces así se mantenía bien controlado el comercio. Los resultados de este sistema comercial monopólico no fueron obviamente los esperados por los españoles. Había muchísimos trámites burocráticos, imposición de un número mínimo para formar la flota. Además, por eso, más encima los trámites eran tantos, era tan difícil llevar a cabo este sistema que la llegada de las flotas y del comercio era más bien, era cada 2 o cada 3 años, lo que obviamente va a generar escasez de productos en las colonias. Y esta situación va a ser aprovechada entonces por los piratas, por ejemplo, que van a abastecer el mercado americano a través del comercio ilegal. Y a fines del siglo XVII, este ineficaz sistema de flotas va a ir agudizando la crisis global que ya vivía España. Estas dificultades comerciales obviamente van a hacer que la crisis que veíamos durante la dinastía de los Habsburgo se haga más patente todavía. Entonces, aquí más allá tenemos ese cuadro un poco que explica la situación y también puntualmente con Chile. Tenemos entonces que durante el siglo XVI y XVII van a existir rutas comerciales preestablecidas, un monopolio, el comercio intercolonial, o sea, entre las distintas colonias, va a estar restringido, porque obviamente a España tampoco le conviene, y se va a utilizar el sistema de flotas con el Perú. Y en Chile los productos van a llegar gracias al comercio que Chile va a tener con el Perú. Entonces nosotros vamos a mandar al Perú materias primas y nos van a llegar desde el virreinato los productos manufacturados que llegaban desde España. Bien, y en este contexto entonces es que a partir del siglo XVIII el trono español va a pasar a ser ocupado, como les dije, por los Borbones, quienes entonces van a promover un conjunto de reformas que se van a aplicar tanto en España como en América. Entonces el objetivo de esto era sentar la base de un estado absolutista, pero que le permitiera competir con los principales rivales europeos que tenía España, que eran Inglaterra y los Países Bajos, ya que poco a poco España se estaba quedando atrasada. Entonces la idea de estas reformas era poder mejorar la situación de España. Por un lado tenemos que llevar a cabo reformas administrativas. En América se subdividió el territorio en secciones más pequeñas. Ellos crearon nuevos virreinatos, como el de Granada y el del Río de la Plata. También se crearon nuevas instituciones, nuevas gobernaciones para poder controlar y administrar mejor el territorio. Por ejemplo, las intendencias van a reemplazar a los corregidores y el intendente va a ser un funcionario nombrado por la corona que tenía atribuciones políticas y además estaba a cargo de la hacienda o del tesoro, un poco de la tesorería. En Chile, Chile se va a dividir en 2 intendencias, la de Santiago y la de Concepción. Eso es un ejemplo para mostrar que van a crear nuevas instituciones, nuevas instancias para poder mejorar el control y la administración en el territorio americano. Por otro lado, están las reformas comerciales, que van a cambiar este sistema de flotas que va a entrar en crisis por lo que ya vimos. Se va a instaurar entonces un sistema de lo que se conoce como navíos de registro. Este nuevo sistema concedía la libertad a los barcos para viajar directamente desde los puertos a su destino, sin seguir como los itinerarios fijos y los puertos fijos que tenía el sistema de flotas y galeones, como para hacerlo menos complicado, menos engorroso. ¿Ok? En 1778 se dictó el Reglamento de Libre Comercio entre España y las Indias, que autorizó, no es que hubiera así libre comercio mágicamente, así todos comerciaban con todos, no es tan así. Este reglamento autorizó que algunos puertos americanos comerciaran directamente con varios puertos españoles, que el intercambio fuera más fácil y no fuera tan restringido. Y en Chile fueron 2 los puertos que quedaron habilitados, que van a ser el de Valparaíso y el de Concepción.
con el objetivo también de retomar un poco el control sobre las colonias. Lo que van a hacer con sus reformas, los Habsburgo, va a ser eh, va a ser valer lo que se conocía como el patronato real. Entonces, veamos, entre las medidas que se van a adoptar va a estar, por ejemplo, que va a ser muy importante para nuestro territorio, va a estar la expulsión de la Orden de los Jesuitas en 1767 por la importancia que ellos tenían, estaban adquiriendo en el territorio. Obviamente a la corona eso no le convenía y se le van a confiscar todos sus bienes. Como consecuencia de esta expulsión se van a cerrar establecimientos educacionales, etcétera. Va a haber un montón de consecuencias, pero esta medida la van a llevar a cabo principalmente por la importancia que estaba adquiriendo esta orden religiosa en América. Bien, el problema de fondo, obviamente, era la rivalidad entonces entre el poder absoluto de los Borbones y la Iglesia, como la labor que estaba llevando a cabo los jesuitas en el territorio, y que estaban reclamando cada vez mayor autoridad y derecho de nombrar autoridades, la Iglesia. Entonces, obviamente, este conflicto entre Iglesia y Estado, principalmente con el poder que estaban adquiriendo los jesuitas, los Borbones van a decidir expulsarlos en 1767 como una medida para retomar el control de las colonias. ¿Ok? Bien, vamos a hacer ahora un pequeño de recreo. Va a ser un poquito menos. Miren, a las 8:10 nos volvemos a encontrar, ¿ok? Para seguir con lo último ya que queda de la clase, que es bien poquito. Vamos a ver cómo era la vida en la colonia, la vida social, tanto rural como en las ciudades. Y terminamos, ¿ok? Así que nos vemos a las 8:10 para seguir.
Muy bien, volvimos. Siendo las 8:10, volvimos del recreo, esto es muy rápido, pero partamos al tiro para ver lo último que nos queda de la clase de hoy y terminar no tan tarde. Bien, como les iba diciendo entonces, estábamos viendo el tema económico del monopolio comercial que se instauró entre España y América. Entonces vamos a ver cómo esto influenció en la economía de nuestro país, en la economía nacional. La irrupción de los españoles, obviamente, va a trastornar la economía de toda América y principalmente por el hecho de que va a comenzar a ligarla entonces al capitalismo comercial que se expandía y buscaba nuevas áreas para poder sustentarse. Entonces América, y obviamente Chile también, se van a caracterizar por ser exportadores de materias primas. La tendencia de los conquistadores a los inicios de la conquista de obtener tesoros metálicos que eran indispensables en ese entonces para este sistema mercantilista que vimos, relegó como una ocupación de segunda categoría a la producción agrícola. Estamos hablando de los primeros años de conquista, ¿ok? Entonces, dentro del cuadro económico de la conquista, la propiedad agrícola tuvo una importancia muy inferior a la que tenía, por ejemplo, la posesión de lavaderos de oro y de encomienda. Entonces, durante los inicios de la conquista y durante el siglo XVI, lo más importante entonces en materia económica en nuestro territorio va a ser la minería, la explotación de lavaderos de oro. Ya hacia 1580 la producción de minera daba muestras ya de decadencia debido principalmente a que los lavaderos correspondían, en el caso de nuestro territorio, a superficies que eran de fácil explotación y que con el paso de los años se van a ir agotando las capas más superficiales y no había una posibilidad de ampliar o profundizar esta extracción. Otra de las razones de que vaya decayendo esto va a ser la persistencia de la guerra al sur del Biobío y también la disminución de la mano de obra indígena. Y va a ser principalmente con la insurrección indígena, con la batalla de Curalaba en 1598, donde esta economía basada en la minería va a tener obviamente ya un declive total, porque los principales lavaderos de oro estaban ubicados al sur del Biobío. Entonces va a ser ahí cuando la agricultura va a comenzar a adquirir entonces una importancia cada vez mayor a medida de que la minería dejaba de ser entonces una fuente de recursos y de ganancias. Entonces se va a producir una sustitución de una actividad por otra, de la minería a las actividades relacionadas con la tierra. Condicionada principalmente, por un lado, por la formación de un mercado de consumo en el Perú. Nuestros productos se van a exportar al Perú y se van a consumir en el Perú. Y otro también por el aumento de la población española y entonces aumenta el consumo interno. Eso también va a afectar a que la producción agrícola aumente. Entonces, va a ser la crisis de la minería lo que va a marcar el inicio de este periodo de transición en que Chile va a comenzar entonces a un proceso más bien de extracción relacionado con la tierra. En este proceso va a haber dos elementos fundamentales. El primero va a ser el desplazamiento entonces de la actividad minera por la agropecuaria como sector decisivo de la economía. Y el segundo, la integración de la economía chilena con la peruana, derivada entonces de la importación de productos chilenos a Lima y a Potosí. ¿Sí? Nosotros vamos a venderle y vamos a exportar productos a estos territorios del Perú. La abundancia de suelos fértiles y de buenas condiciones climáticas obviamente posibilitaron el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, convirtiéndose la ganadería en la principal actividad económica del siglo XVII. Los productos obtenidos de la ganadería, como la carne, el cebo, el cuero, van a abastecer el mercado local y también sus excedentes se van a exportar al Perú. Importante va a ser el terremoto que se va a llevar a cabo en Lima en 1687,
Y entonces desde ese momento más o menos, y después ya con un auge importante durante el siglo XVIII, la agricultura va a experimentar en nuestro país un auge, pues el Perú va a comenzar a requerir de trigo, debido a que las grandes zonas de plantación de trigo que existían en el virreinato y en Perú principalmente van a ser devastadas por el terremoto y también por algunas pestes en los siguientes años. Se va entonces a aumentar la necesidad del Perú de importar trigo, de comprar trigo de otras colonias, de otras zonas. Entonces, en ese momento, el Valle Central de Chile se va a transformar en una importante zona productora y exportadora entonces de este cereal. Además, el mercado interno, vamos a ver que se va a desarrollar muy poco y vamos a depender de forma permanente entonces de las provisiones externas en los bienes de consumo o bienes manufacturados. Nosotros vamos entonces, ya desde esa época, a caracterizarnos por ser exportadores de materias primas. Entonces, este comercio exterior se va a centrar en el intercambio con las regiones fronterizas, en especial con Perú, desde entonces, desde donde se importaban manufacturas, que también provenían de Europa. Vamos a ver entonces que el monopolio que vimos antes del recreo, este sistema de monopolio, va a tener también obviamente serias consecuencias, ya que la estructura económica de las colonias se organizó en función, como ya hemos visto, a la extracción y exportación de materias primas, lo que impidió entonces un mayor desarrollo de la industria local, que obviamente se va a ver desfavorecida por la introducción de productos que venían directamente ya desde Europa. Las reformas que van a implementar los Borbones van a provocar una nueva etapa en la economía nacional, que en el siglo XVIII se va a caracterizar por un intenso comercio. Debido a estas reformas borbónicas y un poco a la amplitud de este monopolio comercial, vamos a comerciar principalmente con Perú, con España y con el Río de la Plata, en menor medida, pero también. Este aumento del comercio va a permitir que Chile aumentara sus relaciones internacionales, pero también ocasionó un aumento del contrabando, llegando obviamente diversos productos por esta vía y por los puertos de Valparaíso principalmente. En este contexto, después, como le iba diciendo, después de este cambio, de este giro de la economía más bien ligada a la explotación de los lavaderos de oro, a una más relacionada con la tierra, con la ganadería y con la agricultura durante el siglo XVII y el siglo XVIII, vamos a ver que un rol muy importante lo va a jugar la famosa y conocidísima hacienda, que va a ser el espacio productivo colonial. Durante el siglo XVII, entonces, la tierra se va a transformar en uno de los bienes que más aportó a la formación de fortunas, muy distinto a lo que era antes, cuando lo más importante eran los metales preciosos. Cuando eso se acaba, va a pasar a ser la tierra el factor que va a aportar mayormente a la formación de fortunas. La hacienda va a venir a reemplazar a la antigua encomienda, que ya no era viable, principalmente por la falta y la carencia de mano de obra indígena, y concentró entonces la hacienda en las actividades agropecuarias destinadas a la explotación de la tierra. El ciclo productivo de las haciendas funcionaba principalmente con relativa autosuficiencia. Se dice que las haciendas eran autosuficientes ya que producían productos agrícolas y ganaderos para el comercio, pero al mismo tiempo se abastecían internamente. Incluso existían, por ejemplo, talleres artesanales que confeccionaban los elementos necesarios para la vida diaria. Entonces, por eso se dice que era autosuficiente y producía lo necesario para la subsistencia. Y es así que la vida al interior de la hacienda se desarrolló con muy poco contacto con el resto de la sociedad, ya que se manejaban solitos y podían subsistir sin este contacto. La hacienda entonces se estructuró socialmente de manera muy jerárquica. Obviamente el orden, la cabeza era el hacendado o el patrón, el dueño de las tierras, que obtuvo estas riquezas y este prestigio. Principalmente eran familias criollas, es decir, de españoles nacidos en América,
que eran herederas de las primeras mercedes de tierras que se les repartieron a los conquistadores. Y obviamente poco a poco estos grupos fueron monopolizando la propiedad de la tierra. La mano de obra la conformaban inquilinos y peones, que eran en su mayoría mestizos. La mano de obra de las haciendas va a reemplazar a la encomienda, que eran indígenas. En el caso de las haciendas van a ser principalmente mestizos. Vamos a ver que los inquilinos van a desarrollar una fuerte dependencia con el hacendado porque a cambio de su trabajo dentro de la hacienda, recibían un pequeño terreno al interior de esta hacienda, donde podían cultivar, criar ganado, instalar sus casas. Y entonces la familia completa de los inquilinos estaba al servicio del hacendado, al contrario de los peones, que se caracterizaban por vagabundear por los campos y solo trabajaban en tiempos de cosecha. Acudían a las haciendas a buscar trabajo en esos periodos. ¿Ok? Entonces los inquilinos habitaban y tenían una parte, a cambio de su trabajo, el patrón les cedía una parte de las tierras para que pudieran cultivar y pudieran ahí construir su vivienda. Bien, en este sentido entonces la población y la vida en las haciendas va a estar muy ligada a las tareas agrícolas y las festividades, todo lo que concentraba y lo que aglutinaba a la población rural va a estar ligada entonces a estas tareas agrícolas como el rodeo, la trilla, la deshoja del maíz, la vendimia. Todos estos trabajos culminaban con grandes fiestas y eran los momentos de reunión de la población. Otras entretenciones, bueno, eran las famosas peleas de gallo, también las carreras de caballo, en la que las apuestas eran el centro de atención, pero todo en las haciendas y en el campo giraba y estaba ligado a las tareas agrícolas, al trabajo de la tierra. Entonces, la gente se reunía para esas festividades, todo relacionado con la producción agropecuaria. Pero por otro lado, vamos a ver también que la sociedad colonial se va a caracterizar por ser, por un lado, estamental, es decir, porque existía una nula y casi muy difícil movilidad social, si bien de repente se daba, pero era más bien difícil. Como les digo, está baja y sin movilidad social, salvo en casos muy puntuales. Lo más seguro era que una persona que naciera en un estamento determinado muriese en él sin haber podido ascender socialmente. Y también esta sociedad colonial tuvo dos variantes principales. Por un lado estaban los indígenas y por otro lado estaban los españoles. Y ellos van a ser la base en nuestro territorio de esta sociedad. Y bueno, y después el surgimiento del mestizaje y las distintas grupos que se van a ir formando a raíz de estas mezclas. También la población durante este periodo va a ser dividida por el criterio racial, ya lo vimos en otras clases, donde en el nivel superior van a estar los blancos, tanto peninsulares como criollos. Después vamos a tener el sector medio, que va a estar conformada por todas aquellas personas que no obtuvieron muchos beneficios con la conquista. Este grupo va a ser más bien heterogéneo, es decir, muy diverso. Estaba compuesto por artesanos, por mayordomos, por oficiales de baja graduación, por mineros, por ejemplo, en la zona del norte, o dueños de haciendas pequeñas. Los miembros de estos grupos eran generalmente españoles o criollos, pero también existían algunos mestizos. La gran masa y el gran grupo ni número de mestizos van a formar los sectores bajos de la sociedad, cuyo número aumentó en forma muy significativa a lo largo de todo el periodo colonial. Los mestizos legalmente eran hombres libres, vivían en una condición intermedia, ya que no eran tratados ni como indios, pero tampoco se les consideraba blancos. Y ese va a ser el conflicto que van a vivir los mestizos durante este periodo, ya que esta situación provocaba obviamente fuertes discriminaciones que les impedía un avance social, ya que como que no pertenecían a ningún grupo. Posteriormente van a ser el grupo más grande y van a ser la mano de obra durante el periodo colonial. Y en el estrato más bajo van a estar los negros, los indios y los mulatos.
y también los zambos, entre todas las otras múltiples combinaciones que pueden existir durante la colonia y los distintos fenotipos que se van a ir entrecruzando. Por ejemplo, los mulatos eran los hijos de negros y blancos y los zambos eran los hijos de negros e indios. Pero también van a existir otras múltiples combinaciones. Pero ellos van a formar parte del estrato más bajo de la sociedad. Bien, como vimos, por un lado, en la hacienda existía también una estructura social puntual, donde estaban los patrones, los hacendados, es decir, los dueños de fondo. Después estaban los mayordomos, que eran quienes un poco organizaban el trabajo y la labor dentro de las haciendas. Después estaban los inquilinos y más abajo estaban los peones, quienes, como ya les dije, pululaban un poco por el territorio y solo trabajaban en los momentos puntuales, principalmente durante las cosechas. Al contrario de los inquilinos, que tenían una porción de tierra que podían cultivar y en la que podían vivir a cambio de su trabajo. Pero siempre va a ser el criterio racial lo que va a definir esto, y tanto en las ciudades como en los campos van a ser los mestizos, la gran mano de obra, y los dueños de las tierras van a ser los blancos o los criollos más acaudalados, ¿ok? Entonces el criterio racial va a estar presente en las distintas zonas, tanto en las ciudades como en el ámbito rural. Bien, vimos por un lado la vida en la hacienda, que estaba muy ligada entonces a los ciclos agrícolas. Las reuniones eran generalmente en torno a las faenas agrícolas, las festividades también, etc. Pero también tenemos qué pasaba en las ciudades. Al finalizar la conquista, el proceso de fundación de ciudades se detuvo y no se va a volver a retomar hasta mediados del siglo XVIII con las reformas borbónicas. Y durante este periodo, las principales ciudades coloniales van a ser La Serena, Santiago y Concepción. La ciudad se caracterizaba por ser el centro administrativo, comercial y social de Chile. Las más importantes estaban organizadas en cabildos y la plaza constituía el lugar más importante en ellas, donde se ubicaba la iglesia, la sede del cabildo, y en el caso de Santiago también estaba la casa del gobernador y la Real Audiencia, el mercado, el comercio, y también en la plaza estaban las viviendas de los vecinos más importantes. También en ellas se van a ser el punto neurálgico y de reunión de las ciudades. En ellas se realizaban las celebraciones, las fiestas religiosas, las entretenciones como las corridas de toros, también los juicios, las fiestas, etc. Vamos a ver que la vida cotidiana de la época colonial estaba muy marcada, por un lado, por los tiempos que establecía el calendario ritual y festivo de la Iglesia Católica, y también por la luz del día. No existía la electricidad como hoy en día. Entonces, se comenzaba la vida muy temprano, partiendo siempre con un oficio religioso, con una misa. Luego estaban las actividades diarias como el comercio, los negocios, la educación, etcétera. Cada uno veía qué actividad le correspondía. Después venía el almuerzo, también como hoy en día, a la 1:30. Antes de ingerir los alimentos siempre se decía una breve oración. Vamos a ver que la vida diaria va a estar muy ligada a los ritos religiosos. Después era infaltable y era tradicional la hora de la siesta, donde la ciudad simplemente se dormía durante 2 o 3 horas. Después se reiniciaban las actividades en la tarde, como a las 5, y los encuentros en la calle eran muy bien vistos, ya que después de esta como larga siesta, las tiendas se volvían a abrir, aparecían los paseantes por las zonas de Santiago, conversaban sobre la guerra, sobre lo que pasaba en Europa, las noticias que llegaban, los sucesos más importantes, y después estas reuniones se continuaban en las casas más importantes, en las famosas tertulias de algún criollo o español acomodado. Obviamente, debido a la precaria tecnología que contaban en ese periodo, todas las tareas que hoy en día podrían ser muy básicas para nosotros, como conseguir agua, preparar el pan, trasladarse de un lugar a otro y muchas cosas, implicaban mucho tiempo. Entonces en el día tal vez hacían menos cosas de las que nosotros podemos hacer hoy día. Pero obviamente el tiempo y el valor que se le daba al tiempo era el distinto al que nosotros tenemos ahora. El ritmo de vida era otro. Y el día finalmente concluía
con las campanadas de la noche, que sonaban a las 9, entre 9 y 10, más o menos, dependiendo si era invierno o verano, y todos volvían a sus casas y se rezaba el rosario antes de cenar. Esto es importante entender cómo la religión estaba muy metida en la vida cotidiana de las personas. Para la vida urbana, no solo se limitaba a estas tareas cotidianas, también existían entretenciones que animaban la vida en las ciudades. Vamos a tener que el lugar por excelencia que congregaba a los pobladores era la plaza, como ya les dije, pero también la diversión estaba centrada en las chinganas, que eran más bien de carácter popular. La chingana, entonces, fue el principal espacio de desarrollo, por ejemplo, de la cueca en el Valle Central de Chile, y también va a ser uno de los más importantes lugares de sociabilidad durante el siglo XIX y posteriormente también durante el siglo XX. Estamos hablando después de la colonia, la chingana va a seguir siendo uno de los lugares más importantes de sociabilidad. También son conocidas como ramadas o fondas, proliferaban en las aldeas, en las ciudades, en los campamentos mineros, y eran definidas como tabernas donde se iba a beber, a bailar, tenían una precaria estructura y en su interior se presentaban frecuentemente cantoras acompañadas por la guitarra, se bailaba cueca, samba, pericó, la zapatera, un montón de bailes, y fue uno de los lugares, ¿por qué su importancia? Porque la chingana va a ser uno de los lugares donde se desarrolló de modo más relevante la tradición popular, tanto de la cueca como del folclore en general, principalmente en la zona central de nuestro país. En Santiago, el sector donde proliferaban, donde había mayor número de chinganas, era el sector conocido como La Chimba, palabra que en quechua significa al otro lado del río, y en este caso era en la ribera norte del río Mapocho. Vamos a ver que ya con el avance del siglo XX, ya nos salimos de la época colonial, este concepto de chingana va a ser reemplazado por el de fonda, y su instalación quedó reservada, como ya sabemos, y nosotros lo vivimos a diario, casi exclusivamente para las fiestas patrias. Aquí tenemos una imagen de una chingana, una pintura del siglo XIX. Están preguntando por qué la vida se enfocaba tanto en la religión en este periodo. Vamos a ver que es todo un factor y un tema cultural, de arraigo cultural. Los españoles venían desde América con esta impronta religiosa, tanto por esta idea de que el rey era un representante de Dios en la tierra, que el hombre, esta lógica de que el hombre se debía tanto a su rey como a Dios, de que era los avances, por ejemplo, un ejemplo. Si los avances científicos eran menos de los que existían ahora, entonces muchas respuestas eran simplemente Dios, ¿cachai? Porque va a ser muy fuerte esta visión del mundo en base a la religión. Una fuerte fe también, bueno, que poco a poco con los años hasta el día de hoy ha ido decayendo, pero de que el hombre se debe a Dios, que lo que se tiene, lo que no se tiene, de que hay que agradecer a Dios por lo que se tiene, que hay que pedir a Dios por lo que falta, etcétera. Entonces, por eso, por esta fuerte fe e influencia de la Iglesia Católica también en América, la Iglesia Católica va a estar muy ligada a la administración política, también justamente por esto de que la conquista también se realizó de la mano con la Iglesia. Entonces toda la población va a ver en su vida diaria la influencia de la Iglesia Católica, y la influencia de la Iglesia va a ser muy grande. Entonces va a ser algo que se podría decir que va un poco en la sangre de cada una de las personas que ven la religión en todos los ámbitos sociales, culturales, etcétera. Entonces, por eso la vida diaria va a estar muy ligada al rito religioso. Sobre todo también por esta unión de lo administrativo con la religión, porque ya desde la conquista la corona estaba muy ligada con la iglesia, entonces la conquista también venía muy de la mano la iglesia con los conquistadores, siempre estuvo muy presente. Entonces, como dicen por ahí en el chat, todo giraba en torno a Dios, y esta labor también de evangelización desde la conquista. Entonces va a estar muy arraigada la religión en la población.
Y por eso la vida diaria va a estar muy marcada por el calendario religioso, por los ritos religiosos. Además que la iglesia va a, obviamente, a influenciar muchas áreas de la vida. En la Plaza de Armas, que es el lugar más importante de la ciudad, como veíamos, vamos a ver que todas las festividades religiosas se van a celebrar, la gente va a participar en torno a estas festividades. Entonces, la religión va a estar siempre metida en la vida diaria y cotidiana de las personas. ¿Ok? No sé si se entendió. Bien. Espérense. Ya. Eso fue la clase de hoy. Vimos la base, como siempre les digo, de la época colonial, principalmente el ámbito social, también económico, la relación que tenía América con España, para ir entendiendo un poco cómo se va a ir conformando la vida, la cultura en torno a este territorio, para que la próxima clase podamos ya empezar y ver la conformación del Estado-Nación. Cómo nos vamos a ir definiendo Chile como nación. No solo vamos a ver el caso chileno, porque vamos a ver los factores que precipitaron el proceso independentista en América, y ahí vamos a retomar muchas de las cosas que hemos visto hoy día, como las divisiones sociales, el tema de los criollos con los españoles, también la economía va a ser muy influyente. Entonces vamos a empezar a ver estos factores que van a ir precipitando el proceso independentista. También vamos a ver el impacto de la guerra de independencia en Chile y cómo nos empezamos a organizar y a conformar como un nuevo Estado-nación. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Okay? Los primeros años de Chile como Estado-nación y los conflictos que se vivieron en torno a la organización de este nuevo Estado. Ok, les dejo aquí nuevamente el grupo en Facebook por si tienen dudas, por si alguno quiere subir algún dato, alguna ayuda. Es también un canal de comunicación entre nosotros para que no tengan que esperar a la siguiente clase por si les queda alguna duda. Así que pueden preguntar temas de esta clase, de otras clases o cosas que no entienden de lo que están viendo en el colegio, lo que prefieran. Y también sirve para que entre ustedes de repente, si encuentran algún dato, no sé, algo que les sirva para estudiar, también es una buena plataforma para comunicarnos, ¿ok? Espero entonces que les haya quedado todo muy claro. Insisto, si tienen alguna consulta, por favor, no duden en preguntar en el grupo en Facebook, Historia y Ciencias Sociales, puntajenacional.cl, entre paréntesis, oficial. Que tengan una muy buena semana. Espero que les haya servido la clase, que les haya quedado todo clarito o dentro de lo posible todo clarito. Acuérdense que, como siempre les digo, lo que hacemos aquí es una base para que todos entiendan muy bien, etcétera. Bien, me despido de todos. Javier, Felipe, todos los que se están despidiendo, que estén muy bien. Que tengan una muy buena semana. Pórtense bien. Y chao, bombín.